Salsa de tomate. ¿Es cierto que si le añadimos azúcar vamos a bajar su acidez? Mucha gente lo hace y sabemos que es una costumbre. ¿Pero en verdad funciona? ¿Y qué significa bajar la acidez específicamente en una salsa? Todo eso y más te quiero explicar en este video. Y con experimentos. Soy Heinz Boot y esto es Ciencia y Cocina, una de las salsas más consumidas a nivel mundial. Y por ende, cada persona tendrá su estilo y su opinión. Al momento de prepararla, muchos discuten el tema de su sabor ácido. Y claro, cuán ácido va a depender de los gustos de cada persona, pero principalmente de la acidez del tomate. Entonces es curioso que gente de casa, aficionados o profesionales, busquen este concepto de bajar la acidez o ese sabor ácido de una salsa de tomate. Pero para entender acidez tenemos que entender qué significa y por qué un tomate suele ser ácido. Entonces, ¿cómo medimos la acidez? Con un medidor de pH. ¿Qué significa pH? Potencial de hidrógeno. En este caso, si es bajo 7, significa que va a ser ácido. Y si es sobre 7, significa que va a ser base o alcalino. Para este caso, tomamos tomates naturales que estaban crudos, los trituramos y medimos su pH. En este caso nos dio 4.2. Dentro de la escala de pH significa que es ácido. Ahora, ¿cuán ácido? Como comparativo, un limón, su pH suele ser entre 2.2 a 2.6 y eso es bastante ácido. Entonces este de 4.2 se encuentra dentro de los parámetros normales y el tipo de pH puede variar según la zona, la variedad de tomate y sobre todo cómo fue cultivado. Pero sigamos con esta receta. El tomate, una vez triturado, después se le aplica una cocción y en este caso lo cocinamos directamente sin ningún aliño ni ningún otro ingrediente. Y lo interesante es que después de la cocción su pH se modifica. El pH después de su cocción nos dio 4.0, o sea, subió la acidez, pero significa que bajó su pH. Al momento de probarla, la sentimos un poco más ácido. Personalmente me gusta, pero entendamos que si el objetivo es bajar su acidez, tenemos que entender qué mecanismos funcionan. Entonces te quiero mostrar 5 maneras de cómo bajarlo, que son normalmente las más populares. Las someteremos a prueba y de esa manera veremos cuál efectivamente baja su acidez, o cuál creemos que baja, pero teóricamente su acidez no baja de manera significativa. Empecemos. Todos los ingredientes, todos los alimentos tienen un pH propio. Entonces, según la química, cualquier ingrediente que añadamos va a modificar obviamente su entorno, su formulación y por ende va a modificar su pH. Entonces, para que se comprenda bien, si añadimos un ingrediente debería subir su pH, o sea, alejándolo más del ácido extremo y llegando a un ácido cercano a lo neutral, pero tampoco tanto, ya te enseñaré. Entonces, popularmente muchas personas, sobre todo los italianos, dicen que al momento de aliñar o aderezar una de estas salsas, su sabor va a cambiar. Por eso una sazón normal y utilizada para la salsa de tomates sería la sal. Entonces, ¿cómo hicimos estos experimentos? Utilizamos una salsa passata de tomate, hecha exclusivamente de tomates y medimos su pH inicial. En este caso nos dio 4.2. Dato importante, todas las mediciones de pH tienen que hacerse a temperatura ambiente. Si se miden muy frías o muy calientes, las mediciones de pH suelen ser erróneas. Entonces calentamos brevemente esta salsa y añadimos el primer ingrediente, que sería la sal. Y una vez fría la salsa, volvamos a probarla. Su sabor curiosamente se siente menos ácido. Pero ¿qué pasa cuando medimos su pH? Nos dio 3.9. O sea, de lo inicial que era 4.2 se disminuyó bastante. O sea, una modificación de pH, pero según la medición quedó más ácida. Entonces, ¿cómo se explica esto? Hay un fenómeno interesante que se denomina supresión. ¿Y qué es eso? Si hablamos principalmente de los 4 sabores básicos, salado, amargo, ácido y dulce, cualquiera de estos sabores que añadamos a otro puede influir en su sabor final. En sencillo, si tenemos algo que es ácido y le añadimos un sabor salado, va a generar un efecto que disminuye su sabor ácido, pero se potencia un poco más su sabor ligeramente salado. Y en este caso, al probar la salsa, no es que se sienta muy salada, curiosamente se siente un poco más dulce. Entonces lo que hizo teóricamente la sal fue un efecto supresión. Le bajó el sabor ácido, pero no bajó su acidez. O sea, subió su acidez, lo que significa bajar su pH. Al principio puede ser un poco complicado de comprender, pero después de entender cómo funciona la química del pH y sobre todo cómo funcionan los sabores, queda bien claro. Pero insisto, el sabor de esta salsa nos gustó bastante. Pero ahora pasemos al otro ingrediente que es muy utilizado y el más popular para bajar la acidez: el azúcar. Entonces, para este experimento tomamos la misma salsa passata inicial, la calentamos y añadimos una cantidad de azúcar. La cantidad depende de tus gustos. Para este caso utilizamos aproximadamente 20 gramos. Y después la probamos y obviamente se sentía más dulce y se sentía menos ácida. Ahora claro, comparado con la de sal y la de azúcar, curiosamente la de sal se sentía un dulzor diferente, como más frutal, y la que tenía azúcar claramente se sentía ese dulzor frutal, pero un poco más de dulce intenso. O sea, el azúcar aplica el mismo efecto supresión, disminuye el sabor ácido. ¿Y cómo le fue a su pH? Pues lo vamos a medir. En este caso su pH nos dio 4.3, o sea, claro, subió 0.1 más de pH. Y 0.1, si me preguntan, no es tan significativo. ¿Qué queremos decir con esto? El azúcar es efectivo para bajar el sabor ácido,
pero no necesariamente va a bajar su acidez. Porque para muchos cocineros bajar la acidez significa que no queremos que caiga mal al estómago del cliente, sobre todo si somos de estómagos delicados. Pero volviendo a esto, es muy bueno para bajar el sabor ácido, pero no para alterar radicalmente su pH. Ahora veamos qué ingredientes sí modifican notoriamente su pH y nos logran interesantes resultados. Pero antes, ¿qué te está pareciendo este video de la salsa de tomates? Si te gusta, recuerda, déjame tu comentario, dale like y recuerda suscribirte. Tu apoyo es importante para que sigamos haciendo contenido educativo en este canal. Sigamos. Entonces, si queremos modificar un poco más agresivo el pH de un alimento, tenemos que utilizar un ingrediente que sea lo contrario. Entonces, lo contrario de ácido sería base o alcalino. Y uno de los ingredientes alcalinos más asequibles en la cocina es el bicarbonato de sodio. Entonces, para este experimento tomamos la misma cantidad de salsa passata y vamos a añadir una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. La cantidad suele ser inferior a 1 gramo. Como dato, aproximadamente por litro de salsa va a ser entre 1 a 1.5 gramos. Pero eso depende una vez más de la acidez natural de la salsa de tomate. Entonces calentamos la salsa, añadimos el bicarbonato, la enfriamos y luego la vamos a probar. Su sabor es bien interesante. Notoriamente bajó su acidez, o sea, su sabor ácido, y se siente un dulzor interesante del propio tomate. Personalmente no gustó mucho, pero ¿qué pasó al medir su pH? Veamos, idealmente deberíamos quedar entre 4.7 a 5.0. Dentro de esos rangos significa que disminuimos notoriamente la acidez. Por pH sigue siendo ácida, pero esa bajada de acidez, o sea, subida de pH, significa que dentro de esos rangos su sabor va a cambiar notoriamente. Por eso el sabor de la salsa quedó como te describí, y este cambio de pH sí es significativo y muy notorio. Personalmente es una técnica que recomiendo mucho, sobre todo si queremos lograr estos resultados. Pero ojo, es importante no pasarse del bicarbonato. Si nos pasamos, ¿qué puede suceder? Pues te lo demuestro. Aquí esta misma cantidad de salsa le hemos añadido 5 gramos de bicarbonato y luego al medir su pH quedó en 6.8. Claro, eso es muy alto, o sea, prácticamente nos alejamos de lo ácido y nos estamos acercando al punto neutral. Como dato, normalmente el pH del agua está en 7.0, por eso se considera un elemento neutral. Y sabemos que el sabor del agua es bastante plano, o sea, casi no tiene sabor. Y eso fue lo que ocurrió con esta salsa. Al momento de probarla, prácticamente se fue todo su sabor a tomate y quedó con un ligero toque amargo. Ese es el tema, por la cantidad de bicarbonato que se añadió, no alcanzó a neutralizarse por la cantidad de acidez que tenía naturalmente esta salsa. Por eso bloqueamos casi todo su ácido cítrico y su ácido oxálico. Y esos dos son importantes porque nos dan ese sabor que tanto nos gusta del tomate. Por eso hay que tener cuidado con los excesos. ¿Y cuál otros más hicimos? Pues te lo cuento. Una técnica muy utilizada en Italia es añadir leche, porque el pH de una leche suele ser ligeramente alcalino o casi cercano a lo neutral, depende mucho de la variedad. En este caso utilizamos una leche entera y al medirla nos dio 6.5. Entonces, mismo experimento, tomamos la misma cantidad de salsa, vertemos un poco de leche, la calentamos, enfriamos y la medimos. Nos dio 4.5. Ese aumento de 0.3 obviamente es notorio y al momento de probarla, claro, se sentía un poco más dulce y un poco menos ácida. Y claro, deja ese ligero toque lácteo, que depende de los gustos, pero insisto, queda bastante interesante y es una buena propuesta para evitar excederse con el bicarbonato. Ahora, ¿qué otro ingrediente es similar al azúcar que podría cumplir una función similar? Para este último experimento utilizamos zanahoria rallada. Recordando que la zanahoria es este vegetal que es bastante dulce de sabor y ese dulzor natural es principalmente la fructosa. Entonces rallamos zanahoria sobre la misma cantidad de salsa, cocinamos un poco, enfriamos y medimos su pH. Notamos que nos dio 4.2, o sea, no hay un cambio drástico en base a la medición inicial. Pero su sabor es lo interesante. Claro, nos recuerda a esa clásica salsa boloñesa, que suele tener vegetales, pero la zanahoria nos aportó ese dulzor natural, que es más o menos similar a lo que logramos con el azúcar. Entonces puede ser otra opción para bajar solamente la acidez del tomate, pero recordando, estamos solamente modificando su sabor ácido, no modificamos su pH. Entonces, con toda esta información que te he entregado, ya sabemos cómo modificar su pH o simplemente modificar el sabor ácido, o tal vez ambos para tener un buen equilibrio. Y la decisión final depende de tus gustos. Tal vez al dulzor natural del tomate puedas añadirle un poco de sal, un poco de azúcar o un poco de zanahoria. Al final tú estandarizas tu receta y verás qué es lo que más te gusta. O tal vez eres más purista y simplemente prefieres una salsa de tomate sin nada. Recuerda, es cosa de gustos, yo solamente te explico las vías disponibles. En resumen, el azúcar no necesariamente modifica la acidez por pH de una salsa de tomates. Lo que hace es cubrir el sabor ácido a través del efecto supresión. Y es un efecto que cumple muchos ingredientes, como la sal o los vegetales. Si quieres modificar más el pH de un alimento, sobre todo para que quede mucho menos ácido y sin perder sabor a tomate, puedes utilizar ya sea leche o bicarbonato. Pero recuerda, tú tomas esa decisión final. Soy Heinz Booth y esto es Ciencia y Cocina. Y espero que hayas aprendido.